Saludamos al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él es agricultor, fue dirigente de la Cámara de Agricultura del Ecuador, fue también parte por varios años de la Comisión Nacional de Salarios. Rodrigo, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la nueva definición del salario básico. Se ha tomado a través de un acuerdo entre trabajadores y empleados que participaron en este debate, en esta discusión. Se alza $12 el salario básico ecuatoriano, que será $482 mensuales a partir del 2026. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a todos quienes hacen Antena 1 y a quienes nos siguen en la entrevista. A ver, te comento primeramente, regresé a la Cámara de Agricultura. Estoy reorganizando las actividades nuevamente. Con respecto al tema salarial, yo creo que el análisis realizado por ustedes es espectacularmente bueno, porque si bien se habla de $12, no se habla de los otros 40% adicional que impacta, porque quien está contratando no está pagando los 482 o actualmente 470, sino tiene que programar los pagos sobre los $685, para ponerle un número redondo, que es lo que debe generar para que ese salario único se pague. Entonces, esto es lo que plantea el grave dilema de ¿puedo o no puedo contratar un colaborador más? Y cuando las alzas son antitécnicas, como se dieron hace un par de años, con 2 alzas de $25 cada una, solamente reflejó que no se incrementó el empleo pleno. Por el contrario, se mantuvo y con tendencia a la baja. Este año ha habido un mayor dinamismo de la economía. Ese dinamismo de la economía, de acuerdo a algunos análisis que hemos realizado, está muy vinculado a que el gobierno no le ha metido mano a la economía. ¿Por qué? En los años anteriores hemos tenido muchas reformas tributarias. Si bien el año 24 tuvimos un alza de 3 puntos en el IVA, no es menos cierto que fue el único impacto. Ese fue un impacto a un impuesto transversal. Algo se afectó a ciertas empresas, definitivamente. En el año 25 no hubo reformas tributarias importantes. Más bien, inclusive tuvimos el impacto de la eliminación de los subsidios al diésel y se evidenció que la inflación no crecía como se decía que iba a crecer. El hecho que el gobierno le haya dejado trabajar al sector privado es la principal razón para el dinamismo económico. Le dieron estabilidad. Y aunque a muchos incomode el que no tengamos una constituyente, por la razón que haya tomado el pueblo ecuatoriano en rayar en el casillero del no, pues también le da estabilidad. Si el gobierno el próximo año mantiene esa política de no meterle más mano al bolsillo de los ecuatorianos, reconociendo que las dos modificaciones en materia fiscal importantes ya se realizaron, repito, el IVA y el subsidio al diésel, pues creo que tendremos un buen año, en donde hay que trabajar. Pero permítame hacer una observación, Rodrigo. ¿Cómo no le va a meter la mano el gobierno a los ecuatorianos el próximo año si es que el presupuesto del Estado sugiere una reforma tributaria? Allí la opción es o impuestos o es recorte de beneficios tanto a las empresas como a ciudadanos, entre ellos incluso los jubilados, que perderán un derecho a la devolución del IVA. Y el presupuesto prevé un monto que no es pequeño, que será muy significativo, del orden de unos $5,000 millones que tienen que ingresar por esta reforma tributaria. A ver, a eso iba. Los presupuestos generales del Estado, y este último no es la excepción, son el papel que aguanta todo. Hay muchos cuestionamientos a lo presentado en el presupuesto, porque también habla de un incremento de ingresos petroleros cuando el precio va a la baja y la producción está a la baja. Por eso yo lo que digo es, si el gobierno no le mete mano al sector privado, probablemente sí tenga una mejora recaudatoria, no porque le meta más la mano, sino porque el sector privado puede desarrollarse de manera más
libre y más tranquila, con estabilidad. Ese es el eje fundamental. El agro nuevamente demuestra su capacidad de resiliencia, su capacidad de producción y su capacidad de agroexportación sin dejar de abastecer los mercados nacionales. Eso lo vemos en varios frentes. Entonces, ahí yo sí creo que hay que recordarle al gobierno que si le dejan trabajar al privado, el privado responde. Si le meten la mano, no ha al respondido privado se mi complica. pregunta, Rodrigo, sobre la reforma tributaria. Está bien decir que, y así lo creemos también, que en buena parte estos presupuestos de los últimos años no resultan más allá que una ficción, pero el agujero es real, el déficit es real. Y el gobierno tiene que de alguna parte sacar esos 5.000 millones de dólares que sugieren una reforma tributaria. Pues por otra parte en el presupuesto hay otros 15.000 millones de dólares que tienen que ingresar por posiblemente créditos que tendrá que gestionarlo con las multilaterales. A ver, yo no te puedo responder qué es lo que estaban pensando cuando escribían ese presupuesto. Yo te puedo decir lo que desde el lado privado estamos esperando. El gobierno tiene que entender, y creo que tiene suficientes actores al interno como para comprender que las cosas tienen que darse dentro de lo racional. El presupuesto igual se va a incumplir, igual que se va a incumplir el de este año 25, pero hay que ver cómo generar dinamismo a la economía. Evidentemente hay un déficit presupuestario que no está vinculado necesariamente al 0.5% adicional de salud y educación, porque el incremento de presupuesto es sustancial. Más bien es donde el gobierno tiene que tener cierta creatividad. Habrá ciertos beneficios sin afectar a los más vulnerables que deban retirarse. En eso estamos conscientes. Pero también, y escuchando la última parte de la entrevista anterior, esta política de la bonocracia y de las prebendas, que por cierto no son mérito de la derecha o de la izquierda, son mérito del populismo puro y duro, que no tiene ideología. Generan también vacíos presupuestarios que son los que mayores problemas generan. Más bien hay que ver cómo ir corrigiendo esas distorsiones, corrigiendo el tema de las regulaciones laborales o la sobreregulación laboral, de manera que podamos generar más empleo pleno en el Ecuador, más empleo con seguridad social, porque ese es el otro tema. Si nosotros nos seguimos enfocando en cómo le ahorcamos al privado, no vamos a generar empleo. Y por otro lado, tenemos que ver, cuando vemos el tema empleo, tenemos que ver el tema de seguridad social, que también está directamente relacionado y no le queremos meter en la discusión, sino manejarles como vías separadas. Y ahí también hay un tema que el gobierno tiene que resolver sobre la famosa deuda que tiene el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la cual cada día se habla menos y se mete más tierra por encima para ver si alguien se olvida. Pero la deuda está. Hay que definir el valor, que es un tema de discusión de muchos años, a veces un poco más de arriba, un poco más de abajo. Ya han confluido en una deuda del orden de 27.000 millones de dólares aproximadamente, que es una verdadera fortuna, es más allá de la mitad o aproximadamente la mitad del presupuesto del Estado en un año. Esa es uno de los valores, porque hay varios valores que pululan, porque no existe un documento que lo identifique. Y en ese aspecto, por ejemplo, el presupuesto general del Estado, creo que esperando que haya la constituyente y poder sacar la salud del IES y pasar al MSP, que creo que fue un anuncio absolutamente errado, porque además, si el IES tiene problemas, el Ministerio de Salud Pública está completamente caotizado. La gente sí pensó, si de lo poco que tengo medio bueno me van a pasar a lo que estamos seguros que está malo, prefiero evitarme el riesgo. Pero esos valores no estaban en el presupuesto o no estaban suficientemente presupuestados. Creo que hay mucho por hacer y Gustavo, yo sí invito más bien al sector privado
a ser proactivo, no reactivo. Si tenemos problemas, digámosle al gobierno lo que hay que hacer, no esperemos que el gobierno nos diga qué piensa para ver cómo nosotros le acomodamos a lo que nosotros nos gustaría, sino simplemente ya. Hay un comité empresarial ecuatoriano, hay una serie de cámaras. En el caso de las cámaras de agricultura, estamos ya preparando un tema hacia lo que serían las leyes agrarias, que por favor dejen de cambiar las normas y veamos una lógica distinta, no clientelar, sino más bien productiva para beneficio de todos. Creo que es una responsabilidad de los privados también decir, levantar la voz, poner una campana y decir, señor gobierno, no somos opositores, pero aquí hay temas que hay que corregir, aquí hay temas que están funcionando, déjeles funcionando y veamos cómo solucionamos los problemas estructurales, porque tampoco es sostenible que el país entero se dedique a pagar un gasto de burocracia altamente ineficiente, altamente improductivo y que lo único que hace es sostenerse al interno creando trámites, trabas y regulaciones que no benefician ni a la producción, ni a la productividad, ni a la competitividad. Ahora, uno de los aspectos que se prevé pueda darse en este próximo año, como habíamos indicado hace un momento, es la posibilidad de una reforma tributaria. ¿Usted considera que efectivamente se necesita una reforma tributaria y, de ser así, hacia dónde ésta debería apuntar? Creo que cualquier reforma fiscal debería apuntar a corregir las distorsiones del gasto del gobierno más que a seguirle metiendo la mano al bolsillo de los ecuatorianos. En términos crudos, de ser el caso, ciertas prebendas que hay hacia ciertos sectores que tienen capacidad de pago, podríamos debatirlo. Pero creo que una reforma, indistinto en la línea que se dé, debe pasar previamente por una discusión amplia con el sector privado productivo e inclusive con la academia, donde lleguemos a un acuerdo nacional para la sostenibilidad fiscal y no solamente una visión desde el gobierno de cómo sostener a la burocracia. Quisiera preguntarle, volviendo al tema central de este diálogo sobre el salario básico unificado, ¿cómo influye en varios factores? ¿Qué elasticidad tiene? ¿Qué correlación con la informalidad que bordea en Ecuador el 70%, con el empleo pleno, que se dice está en el orden de un 30%, con el desempleo eufemísticamente estimado en Ecuador en aproximadamente un 4%, cifra similar a los que exhiben los países más desarrollados del mundo? Y quisiera añadirle a esta pregunta si es que hay políticas claras del gobierno, más allá de la intención de tratar de lograr que llegue inversión extranjera, que dicho sea de paso, no llega, sobre qué hacer estratégicamente con Ecuador, cómo generar estas fuentes de empleo. A los tiempos escuchábamos una declaración de Andrés Robalino, que me parece que está en el Ministerio de la Producción, posiblemente usted le conoce. Él fue director ejecutivo de la Cámara de Industrias de aquí de la ciudad de Cuenca, que dijo algo muy polémico sobre el cual tendrá que debatirse mucho. Prácticamente desestimó la importancia de los cientistas sociales, de las áreas sociales en Ecuador, y dijo muy claramente, esto en FM Mundo, transmitimos esa entrevista, de que Ecuador requiere más ingenieros, más técnicos y menos cientistas sociales. Háblenos sobre las políticas del gobierno y sobre la elasticidad o no, la relación que el salario básico tiene sobre estos temas que le he planteado. Primeramente quiero felicitar el calificativo de eufemismo al valor del desempleo, me parece extremadamente acertado. Debemos hablar de empleo pleno. Y ahí, cuando hablamos de empleo pleno, estas son las cifras que se miden a través de la encuesta de empleo y subempleo del Ecuador, que no están coincidentes ni coherentes con las cifras que el mismo INEC publica sobre afiliaciones. El empleo pleno ha crecido 90, 100 mil puestos de empleo de junio a la fecha, pero el IES ha crecido solamente 10,000, o un poco menos inclusive. Entonces creo que hay que ir ajustando estos valores y estos conceptos. Ahora, cuando tú creces el empleo, el salario, tú generas una barrera, no solamente por el monto económico,
de la contratación, sino el proceso de desvinculación. Tanto es así que el ministro, otra vez desde el ministerio escuchamos que hay que flexibilizar el visto bueno. Probablemente tenemos que eliminar el visto bueno y crear un despido justificado, en donde si un empleador tiene que desvincular a un trabajador porque está incumpliendo un sinnúmero de temas o ha caído en un sinnúmero de fallas, tenga que haber un proceso en el cual se justifique esa desvinculación, porque no es un tema de que está escrito en piedra. Si tú contratas a alguien, tienes que morir con esa persona. Y perdón si eso es polémico lo que acabo de decir. Necesitamos más elasticidad, necesitamos facilidad para desvincular, de ser el caso, de manera justificada. Los costos de desvinculación, si es que hay una renuncia voluntaria y más bien el empleador se queda con un hueco en su estructura laboral, no hay razón para darle un 25% de desahucio por ley. El tema de las jornadas laborales, como ya lo mencioné, de acuerdo a los diferentes sectores, son necesarias. Entonces necesitamos más elasticidad, más flexibilidad en los procesos de contratación y de desvinculación, de manera que se generen más empleo, sin entrar al debate de las polémicas de trabajo por horas, que ya el pueblo ecuatoriano le ha dicho no en 2 ocasiones distintas. Creo que necesitamos trabajar este año en política de empleabilidad, más que seguir dándole vueltas si el salario subió en 8, en 5, en 12 o en 15, como en algún momento se anunció. El tema es mucho más profundo y la discusión del salario como un número es un mero maquillaje para disipar la atención de lo importante. Es a mi criterio lo que está pasando. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Gracias a ti, Gustavo, gracias a Antena 1 y a todos. Fuerte abrazo. He escuchado al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él es agricultor, vuelve a ser dirigente, según nos acaba de confirmar, de la Cámara de Agricultura del Ecuador, y fue parte de la Comisión Nacional de Salarios por muchos años. Son las 8 horas.